Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde se encuentren. Como yo ya les había prometido hace un tiempo, llevamos algunos podcasts teniendo demasiadas dudas, porque de hecho el podcast es acerca de dudas, pero les habíamos prometido una plática con un especialista en la salud mental. Y hoy es el día, compañeros, pero antes le vamos a dar la bienvenida a la Odiosita. Odiosita, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Muy bien, aquí con toda la energía del mundo para aclarar algunas dudas. ¿Y tú Ok. cómo te encuentras, mujer en la luna? Bien, hoy no estoy borracha, hoy descansé bien, hoy sí vengo arreglada, hoy me peiné, me bañé temprano, fíjense. Ustedes porque no la ven, pero trae su chongo de palanca de camionero. Me chongo de, Increíble. sí, sí, ya sé. Este es mi mejor chongo, ¿de qué estás hablando? Ah, bueno. Pero bueno, pasemos a temas más importantes. Y les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la psicóloga Ángeles. Ángeles, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Gusto en saludarlas, gusto saludar a las personas que te escuchan y muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes. Alrededor del podcast se han dado bastantes dudas. Yo la verdad es que he estado un poco reacia en cuanto a la terapia y en base a eso nos han surgido bastantes dudas y una de ellas es, ¿la terapia es para todos? ¿Todos deberíamos de tomar terapia? Bueno, buen punto. Primero que nada, hablemos específicamente de lo que es la psicoterapia, ¿no? La psicoterapia o acompañamiento terapéutico. Específicamente lo podemos manejar para estados de la salud mental o recuperación de trastornos de la salud mental, por un lado, y por otro lado es un proceso de autodescubrimiento. Entonces, me pregunta si la psicoterapia es para todos. Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque tenemos un fin primero de la recuperación de la salud mental, que hay una afectación general. Por ejemplo, en México se dice que hay un 80% de la población que requiere de la atención a nivel de salud mental. Y por otro lado, al ser un proceso de descubrimiento, es como una filosofía de vida, un encuentro con nosotros. Y también, por otro lado, es una aproximación a lo que llamamos como tipo medicina preventiva, que no es medicina, pero sí preventiva, ¿no? Ok. Es decir, al médico vamos cuando ya tengo un salpullido, tengo algún dolor, pero no voy para revisar mi estado de salud física como preventivo, igual la terapia. Entonces, respondiendo a tu pregunta con claridad, pues sí, es general, digamos. Mencionas la psicoterapia. Uh -huh. Existen diferentes tipos de terapia. ¿Cómo encuentras la que es apropiada para ti? Buen punto. Dentro del área de la psicoterapia, bueno, tenemos la psicología como el estudio de la conducta humana, de los procesos mentales, y parte de una especialidad de la psicología está el área de la psicoterapia, que es específicamente este tratamiento del que te hablo. Hay diversas corrientes en la psicología, hay diversos métodos también. Las tres principales corrientes, digamos, es el psicoanálisis, es la terapia humanista y la terapia, digamos, más validada a nivel científico, o mayormente validada a nivel científico, que se llama cognitivo-conductual, que tiene una base en el conductismo. Okay. De esas tres corrientes, cada una de ellas se desprenden una serie de métodos en psicoterapia. Y bueno, esto va a depender de muchos factores. Primera, de la personalidad, digamos, de la accesibilidad y de los diversos consultorios que haya, ¿no? También de las diversas formas que haya. Es decir, cualquiera es funcional en mi opinión, ¿eh? Cualquiera. Pero cualquiera de ellas tiene un enfoque que va directo al tratamiento del problema o de la situación que se esté viviendo. ¿Cómo elegirla? Buen punto. Primero, como es un acercamiento muy, muy personal, muy introspectivo, pues sí, yo sugiero que lo primero sea informarnos. Tenemos un montón de opciones a través de las redes sociales, del internet, para poder conocer primero qué es la psicoterapia, cuál es su función y segundo, qué tipos de psicoterapia hay. También podemos acercarnos a algunos profesionales de la salud como los médicos o el área de salud que manejemos
o incluso a cualquier consultorio en psicoterapia que conozcamos, podemos acercarnos para solicitar la información y con ello ubicar cuál me da más confianza, primero, porque esa es la base, y segundo, si es que lo necesito o creo necesitarlo, y tercero, investigar de qué se trata, ¿no? Por lo menos aquí en México tenemos un desconocimiento que se ha venido aperturando en los últimos años, el conocimiento y la accesibilidad, pero toda vez de la información, ¿no? Es como el médico, ¿no? Siempre usamos o lo buscamos por recomendación, porque ya atendió a alguien, porque le tenemos hasta cierta fe, ¿no? Y buscamos algunos datos en Google o a través de la familia o a través de los conocidos y pues más o menos así nos ubicamos, ¿no? Bueno, esto tiene mucho que ver con cómo aproximarse a la terapia. Pareciera que es algo como súper sencillo, ¿no? O sea, que dices, ay, hoy necesito terapia. Además de que ahora a todo mundo mandamos a terapia. O sea, cualquier cosita que le pasa, creemos que es digna o que es a considerarse como que sea tratado en una terapia. Claro. ¿Qué tan acertado es eso? ¿Qué tan acertado es que ahorita todo mundo esté siendo dirigido a tomar una terapia? ¿Y cómo uno podría de verdad dar ese paso, ¿no? En caso de decir, ¿sabes qué? Creo que sí hay algo que me está rebasando y creo que sí necesito un acompañamiento profesional, más allá de las amigas y la familia y que luego, ¿no? Tomamos eso como terapia, ¿no? Ok. Bueno, en cierto sentido sí, porque parte del acompañamiento terapéutico, una herramienta esencial es el discurso. Entonces, muchas veces cuando lo hablamos con alguien, pues ya se transforma en una terapia, aunque no profesional. Bien, ¿cómo aproximarnos? Primero, insisto, es un proceso o es una decisión particular, individual y muy íntima, ¿no? Muy íntima, que todavía tiene ciertos tabúes. Entonces, es muy complejo y hasta intrusivo que tú te acerques a alguien que se está mordiendo, no sé, las uñas, y le digas, ve a terapia. Eso ya es como una intrusión a mi individualidad, a mi espacio personal, ¿no? Porque la psicoterapia como acompañamiento es una decisión personal. Claro. Aunque sea, ahí viene una parte, perdón, es una decisión personal a partir de que yo considere que tengo un problema, ¿no? Ok. Si para mí no es ningún problema fumar, pues no va a pasar de que no pase nada, ¿no? Si yo no tengo un problema en beber o si para mí las noches en vela es algo normal y no considero que tengo un problema, pues no hay una aceptación, por lo tanto no hay una funcionalidad en un proceso terapéutico. Ese es por el lado íntimo. Por el lado de la salud mental, los médicos muchas veces sugieren un proceso terapéutico tanto para el tratamiento que coadyuva con la enfermedad mental, ejemplo, pues la ansiedad, alguna enfermedad mental un poquito más de atención como esquizofrenia, etcétera, bipolaridad, que requiere un tratamiento multidisciplinario. Entonces, en ese caso, pues yo puedo no tener la voluntad de atenderme, porque para mí no es un problema, pero ya hay una recomendación a nivel clínico de que se debe de coadyuvar. Ok. Ahora, ¿cómo lo sugiero? Híjole, ahí sí tendríamos un dilema como ético axiológico, ¿no? Insisto, tú no puedes pararte y decirle, tú necesitas terapia, porque yo lo creo. Ajá. Ni aunque seas un profesional de la salud mental podemos hacer eso, es intrusivo. Es más, en los servicios de psicoterapia a nivel comercial, yo no puedo pararme en una esquina y repartir volantes. Ok. Es más, algunas corrientes en psicoterapia no permiten que haya anuncios o cosas así, porque por ser un tema también tabú, muy introspectivo, pues es limitante el hecho de que todos me vean que voy. Entonces, directamente yo sugiero que tampoco le sugiramos a alguien que vaya a terapia. Ve a terapia. Yo opino que vayas a terapia. Cuidado con eso. Ahora todo es, ya ve a terapia, todo. Sí, claro, porque se ha normalizado en una buena medida, es muy objetivo, que se esté normalizando la salud mental como atención. Pero por otro lado, hemos platicado que estamos en una generación vista o que necesitamos ser vistos, mirados, entonces ya somos muy intrusivos, ¿no? Yo puedo decirte, estoy triste, ve a terapia. Claro. Entonces, espérame, ¿no? Espérame, suena hasta agresivo, ¿no? Entonces,
lo podemos ir manejando con mayor sutileza. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué opción? Ejemplo, ¿no? Si yo te veo mordiéndote las uñas y te digo, oye, ¿te molesta? Pues no, no me molesta. Perfecto, entonces ya no podemos hacer nada. Oye, si me duele, ya quisiera dejar de hacerlo. Bueno, pues podemos, ¿qué opciones tienes? ¿En qué te puedo apoyar? Digamos, bajito el peine, perdón por la expresión, pues Ajá. ahí lo manejamos, ¿no? Toda vez que el que sugiere, pues conozca este hecho, ¿no? Conozca lo que es un proceso terapéutico. Ah, fiu, qué bueno que me dices eso, porque yo ya estaba Porque pensando ir a atender mis jueves de copichuelas. Yo ya sabía que eso no era alcoholismo. incluso, perdón, a lo mejor suena fuerte, pero el programa de AA de Alcohólicos Anónimos tiene 12 pasos. Ajá. Y el primero dice que acepto que tengo un problema con el alcohol. Me derroto. Si Muy no pasamos el primero, pues no hay un octavo, no hay un séptimo, ¿no? Y esa es una decisión personal, insisto. Entonces, si para ti no es un problema el jueves de copichuela y no transgredes a terceros, pues no hay problema, ¿no? Tú tienes el libre albedrío y la voluntad de decidir a cómo lo manejas. Muy bien. No transgredo a nadie más allá del micrófono cuando lo agarro en el karaoke, pero de ahí en Bueno, fuera, sus oídos probablemente no estén bien, pero yo no estoy haciéndole nada a ellos, ¿eh? así Que es. quede claro aquí. Ya hablamos de los tipos de terapia. Es que volvemos a algo muy interesante, porque decías que es un proceso muy personal, pero cuando nosotros de verdad nos damos cuenta que alguien de verdad necesita tener un acercamiento a terapia. Por ejemplo, hace poco lo mencioné en el podcast y les platicaba de un amigo que me platicó que había tenido un intento de suicidio. Honestamente, yo no supe cómo reaccionar, ¿no? O sea, no supe qué decirle, no supe cómo acompañarlo, ¿no? Qué tipo de palabras o no sé, o sea, es que no sabemos cómo reaccionar ante ese tipo de cosas, ¿no? Sonará que algo muy simple, pero hay personas que no tenemos como ese tipo de, no sé, entrenamiento o capacidades, no lo sé a qué se deba. ¿Cómo ayudar a ese tipo de personas a que de verdad tengan un acompañamiento profesional o cómo ayudarlos, ¿no? De una manera activa. No sé si me explico. Sí te explicas y es un tema como para dos reuniones que tengamos. Caso, me vuelven a invitar, ¿verdad? Claro. Primero que nada, tenemos que estar atentas a las solicitudes de ayuda, de apoyo. Ajá. Perdón, quito el tema ayuda, la palabra ayuda y pongo el tema apoyo. Aquí parte de nuestra sensibilidad primero y de nuestros recursos. Si esta persona en la situación hipotética te platica que está en este proceso o que tiene esta situación, este interés, primero hay que hacer un ejercicio personal de reflexión y en este ejercicio personal de reflexión ubicar si nos está solicitando ayuda. Porque disfrazamos muchas veces el lenguaje o los signos. Claro. Y toda vez que yo me sienta capaz de poder apoyar en algo, entonces también ya hago un acercamiento con esta persona. Insisto, no de tajo, o sea, no decirte, ve a terapia o hablamos al 911 o algo, no es terapia. Hacemos este ejercicio primero yo, porque aquí vendrían ya las reflexiones más románticas o filosóficas de para qué me llega esta información, qué debo de hacer a nivel ético, a nivel personal, a nivel amistad. ¿Para qué me está llegando? Y entonces primero la reflexión es tuya. Antes de que vayamos a apoyar y hacer todo, primero la propia reflexión, primero la propia introspección. Toda vez que tengas la confianza a través del discurso, estamos hablando que una de las grandes urgencias en psicoterapia es efectivamente cuando la vida está en riesgo. Cuando pongo en riesgo mi vida o pongo la vida de otra persona en riesgo. Pero te digo, esto se parte en dos porque es interesantísimo y muy complejo, porque por un lado está el libre albedrío de la persona, la decisión, y por otro lado está la atención urgente. Entonces, ya que hiciste tu reflexión y dices, bueno, pues será su libre albedrío y lo que quieras, pero está su vida en riesgo. Y yo en mi condición ética personal, pues no me puedo quedar de brazos cruzados. Lo animo en una situación sutil a que busque un proceso terapéutico, a que busque una atención médica, o bien
lo puedo acompañar en esto a través de su decisión. Y ahí está bien fuerte, porque dices, ¿cómo puedo acompañarlo cuando él tomó una decisión y yo no hacer nada? Bueno, pues nos tocará forjar el carácter. Digo, la primera, esa opción es muy debatible y wow, pero la otra es buscar la atención a través de, te digo, convencerlo o de forma muy sutil, ubicarlo, que hay opciones para que su vida no se vea lastimada, para que tenga un propósito. Y entonces, como yo ya estoy informado, como yo ya sé lo que es un proceso terapéutico, la atención médica y demás, no digo que vivirlo, o experimentarlo, digo que ya lo sé. Entonces, de una forma sutil, pues puedo acompañarte o puedo sugerirte y apoyarte. Por eso, retomando la pregunta del principio, ¿no? La terapia es para todos, decías. Yo te mencionaba que también es como un proceso de autodescubrimiento. Sí. Y entonces en terapia también podemos aprender cómo reaccionar ante estas vicisitudes de la vida, ¿no? Porque no tenemos una educación al respecto. Hasta hace poco tiempo ya nos están educando académicamente en el aspecto socioemocional, pero de casa pues no lo teníamos claro. O sea, no sé si a ustedes, díganme, si alguna vez sus papás se sentaron y les dijeron, a ver, en caso de que alguien cercano a ti se quiera suicidar o tú, pues hay que actuar así, así, o no sé. No, para nada. Es Eso un no se tema hablaba. tabú, Sí. completamente tabú. Entonces, para eso también sirve la terapia, para que yo, aunque me sienta cómoda con mi vida, aunque no tenga un problema que requiera de atención clínica, pues sí tengo estas dudas en la vida, necesito esta atención, esta formación, o como dirían los cognitivo-conductuales, pues necesito este entrenamiento, ¿no? Ajá. Para poder aplicarlo en la vida cotidiana, porque estos conflictos pues, se nos presentan a cada rato, ¿no? Y más en estos tiempos. Claro. Sí, es que ahora es muy interesante. Digo, mucho de hacer este podcast viene porque yo tengo muchas dudas. Entonces, sí era como en cuestión de educarme, ¿no? Porque a veces creemos que sabemos reaccionar ante cosas o que creemos que sabemos, no sé, creemos que tenemos la verdad de todo en absoluto. Y como ahora existe demasiada información en Internet, pues nos es muy fácil recurrir a ella y hacer un test y creemos que eso nos va a dar la solución a esa pregunta que estamos buscando, ¿no? Cuando creo que, como lo dices, depende mucho de lo personal, ¿no? De qué tan apto eres, qué tantas armas tienes, qué tanto carácter, como dices, tienes para enfrentar una situación. Ahora, como ya son tan visibles tantas situaciones mentales que a veces no sabemos ni cómo tratarlas, ni cómo hablarlas, ni cómo ayudar o apoyar a la persona que está, no sé, pidiéndote un consejo, qué sé yo, acercándote a ti porque a lo mejor no tiene esa aproximación o ese alcance a la terapia, ¿no? Y hay gente que pues se acerca a ti porque cree que tú pudieras apoyarla de alguna manera, ¿no? Así es. Sí, bueno, entonces se podría decir que la terapia es para todos y que no necesariamente tendríamos que estar pasando como por una crisis o un conflicto para acudir a ella. O sea, podría ser como, ok, tengo esta duda y necesito que me la aclaren. En cuanto al suicidio, ¿hay algún rango de edad? O sea, yo leía un artículo en el que decía, bueno, justamente ahorita con el conflicto que hay en Siria y en estos países, que hubo muchos niños que intentaron suicidarse y algunos que sí lo lograron por estos conflictos. Entonces yo quiero saber qué es lo que lleva a que niños tan pequeños lleguen a tomar este tipo de decisiones, o sea, qué influye, porque uno aparentemente pensaría que pues los niños no tienen como tantas preocupaciones, pero ¿qué es lo que los lleva a realizar este tipo de acciones? Bueno, me estás haciendo una pregunta, hija, como para responderla en una semana durante 2 horas diarias. Primera, desconozco la cifra del índice de suicidios, porque es una constante. Y segunda, efectivamente, ¿no? La psicoterapia, más allá de resolver tus dudas, porque los psicoterapeutas no tenemos esa facultad de resolver tus dudas. Más bien es aperturar tu percepción, que tú mismo vayas teniendo un proceso de autoconocimiento. Es complejo, que también ese es para otro podcast. Bueno, ahora hablando del tema del suicidio, es infantil, ¿no? Mencionabas el suicidio infantil. Mira,
Tiene relativamente pocos años que empezamos a mirar estas condiciones en los infantes. Tiene que ver con un proceso, por ahí leí, también genético, de alguna enfermedad mental que me limita. En primera instancia, vemos al individuo o a la persona como un ente biopsicosocial. Para que nosotros andemos por la vida, estas 3 esferas nos marcan. Por eso te decía, el suicidio también lo miramos desde estos puntos hasta un punto antropológico y sociológico también. Entonces, el primer punto es la parte biológica. Puede haber una enfermedad o una disminución o un aumento en los neurotransmisores o en las hormonas a nivel biológico, a nivel físico, que determinen un patrón de comportamiento o lo que llamamos depresión, episodios depresivos severos, etc. Entonces, insisto, lo primero es mirarlo a través de la parte biológica. Después de la parte psicológica, que involucra que yo a los 10 años o a los 9 años pierda el contacto con la realidad y pierda mi propósito o el sentido de mi vida. Se habla, por ejemplo, de la violencia como un factor estresante. Se habla también del abuso físico, psicológico, sexual, del silencio, de la indiferencia y ya en términos más románticos a nivel psicológico del desamparo en el aspecto psicológico, perdón. Y el aspecto social, pues hablamos de un medio ambiente violento, agresivo, distante, silencioso, indiferente. Todo esto, entre otras muchas más cosas, puede llevar a eso. No está exento un niño de tener todos estos conflictos, ¿no? Y más cuando las personas que los cuidan, los padres, etcétera, pues estamos ajenos a esta situación. Y en la cuestión de los adultos más o menos funciona igual. Quiero pensar sin fundamento teórico, porque estoy hablando espontáneamente, que bueno, pues la guerra tiene una repercusión a nivel de la salud mental tremenda. Entonces, pues naturalmente los niños reaccionan, ¿no? O sea, si nos ponemos en su lugar siendo empáticos, pues acabo de ver cómo matan a mi madre, a mi padre, y bombas y soldados. Entonces, ¿qué sentido puede tener mi vida? Claro. Aunque también por ahí tenemos muchas historias de guerra, hija, que han sido pilares también de la psicoterapia o historias resilientes, ¿no? Más o menos así. Bueno, ella lo mencionaba. ¿La terapia solo se toma cuando estás en crisis? No. Una de las funciones, digamos, es como la medicina, ¿no? Te voy a poner la analogía con la medicina. La medicina tiene medicina preventiva, que tú vas ahorita, normal, a que te hagan un chequeo, te revisen, etc. Está la medicina de urgencia, me fracturé, me van a operar, etc. Y está la ocasional, ¿no? Voy porque quiero ir. También la psicoterapia tiene estos factores, ¿no? Voy para conocer mi estado mental, conductual, un proceso de autoconocimiento, etcétera. Voy en un nivel clínico porque es sugerido, porque es necesario a nivel de la salud mental, es decir, trastornos, o bien está el área de crisis. Ahí implica algo también que se llaman primeros auxilios psicológicos, que también existen, ¿no? Entonces, no nada más está el área de crisis. Sin embargo, insisto, apelamos a la voluntad y claro que puedes asistir cuando tienes una crisis, resolverla, entenderla y pues dejar de ir. O bien resolverla, entenderla y ver este proceso como una filosofía de vida. ¿Cuáles son las crisis en psicoterapias? Las principales son las crisis, bueno, lo que yo he visto últimamente en el ejercicio es pues las crisis por ansiedad, por pánicos, a partir de lo que se manejó en el confinamiento, en las crisis de identidad, en menores también, ¿no? Sí. De esta parte que me pongo muy agresivo, que quiero acabar con mi vida, que quiero matar a alguien, ¿no? Entonces, a ese momento es una atención inmediata. Y ahí sí, digo, ya lo reflexionamos, todo muy padre, pero es mejor, o sea, mejor yo como familiar, acompañante, etcétera, pues sí, lo propongo, ¿no? Hay que ubicar cuáles son los aspectos de crisis.
Ahora, hemos tenido un debate acerca de, porque hay personas, yo conozco muchas personas, muchos de mis amigos, la mayoría van a terapia, y estos amigos llevan muchísimos años en terapia. ¿Cuánto le lleva a un individuo de verdad desapegarse de ese tipo de ayuda o apoyo emocional? ¿O es necesario una vez que tú identificaste que necesitas terapia, lo vas a llevar por toda la vida? ¿Qué opinas? Pues creo que, bueno, el punto era, creo que cuando sientes que no puedes, a veces necesitas forzosamente como de esa persona que te ayude, como ese andamiaje, vaya. O sea, a veces creo que no eres lo suficientemente capaz de poder pasar o superar ese tipo de crisis que necesitas que te digan cómo hacerlo. Bueno, no generalizo, pero creo que ese podría ser como a lo mejor un factor que lleve que esas personas lleven tanto tiempo en terapia. Yo en lo particular, sé que no me ha ido muy, muy bien que digamos, pero sí me he dado cuenta que ya no tengo como crisis como antes las tenía. Sí, sin duda alguna hay cosas que me marcan y es como me derrumban, pero también he sido capaz de sobrellevar muchas otras que no era yo capaz de hacer. Entonces, creo que básicamente se derivaría, porque pues ya lo decíamos, ¿no? Existen factores genéticos, factores psicosociales, los cuales no te dejan como avanzar y que influyen como en ese estado de ánimo tuyo que forzosamente necesitas ese acompañamiento. Pero pues ese es mi punto de vista, no sé qué tan bueno o malo sea. A ver, no nos vamos a validar si es bueno o es malo lo que opinemos. Pero fíjate que lo que nos acaba de platicar es una forma terapéutica muy vista ahorita, muy juzgada. No me pregunten mi opinión personal al respecto, pero eso que acaba de decir ella es el modelo coaching, ¿no? Ajá. Ustedes hablan inglés. ¿Qué significa eso? Okay. Entrenamiento. Entonces ahí sí, ¿no? Una persona que te dice qué hacer, cómo hacerlo y de qué forma hacerlo. Entonces ahí se genera otro proceso psicológico como de dependencia. Yo necesito que alguien me diga, y ahí está el primer acercamiento psicológico, dependencia emocional, y a través del consejero o del coaching, pues te van a solucionar lo que tú quieras, cosa que no se da en la psicoterapia. Ok. En la psicoterapia, por ejemplo, conductual, que decimos que somos el resultado nada más de nuestra conducta, pues se ejercen técnicas o se explican técnicas pues para que dejes de hacer cierta cosa. Les voy a contar un chiste de psicólogos que no es gracioso, ¿verdad? Pero más o menos ejemplifica esto, ¿no? Pues es un tipo que se orinaba en los pantalones, ¿no? Y le dice a un amigo, es que me orino en los pantalones. Ah, pues ve a terapia, le dice el amigo. Tiene 3 posibles finales. Digo, no es gracioso, pero ejemplifica esto. 3 posibles finales, ¿no? Entonces lo vuelve a ver el amigo y le dice, ¿ya fuiste a terapia? Sí, estoy muy contento. Fui con los psicoanalistas. Y entonces, ¿qué resultó? Pues me sigo orinando, pero ya sé por qué. Escenario 2. Regresa el tipo y le dice, ¿ya fuiste a terapia? Sí, ya. Fui con los humanistas. Ah, sí, luego, ¿qué pasó? Pues me sigo orinando, pero ya no me importa. Escenario 3, lo vuelve a ver. Oye, ¿qué onda? ¿Fuiste a terapia? Sí, fui con los cognitivo-conductuales. ¿Y qué pasó? Pues me sigo orinando, pero ahora uso pañal. Okay. Es una forma sencilla, digo que no es chistosa, los chistes de psicólogos no son graciosos, pero más o menos así funciona, ¿no? Okay. O sea, chéquenlo y esa es la generalidad. Entonces, ¿cuánto dura una psicoterapia? Buen punto. Tenemos otra forma de terapia dentro de la cognitivo-conductual que se llama terapia breve. Se centra únicamente en el conflicto que estás viviendo ahora mismo y a través de técnicas o de una ecuación, por ahí estímulo, respuesta, recompensa. ¿Qué te gusta? 10 sesiones, pero moldeando la conducta, ¿eh? No nos interesa saber de dónde, ni para qué, vamos a moldear la conducta y ya. Esa es la terapia breve. La terapia cognitivo-conductual, pues tiene su duración con base en los adelantos conductuales que vayas teniendo, hasta que haya una modificación de la conducta. Es decir, yo puedo, como lo que se hace con los perros, ¿no? Que de ahí está la base, ¿no? Uh-huh. Hasta que yo vea que ya haces de popó en el periódico,
cesa. Entonces, si tu problema es que te muerdes las uñas, pues bueno, te voy a poner cintita y te voy a dar toques eléctricos cada que la metes a la boca. Entonces te condicionaremos de tal manera que vas a dejar de hacerlo y parar. Más o menos así. Ahora bien, en las terapias psicoanalíticas son profundamente largas, muy, muy largas. La técnica dice que cada año el paciente o el analista le da unas vacaciones al paciente de 1 mes, 2, pero puede durar 10 años. Ok. Pero durante esa terapia no te voy a decir qué hacer. Es una terapia analítica. Entonces vamos a analizar, comprender, entender, aceptar toda una serie de vivencias, de experiencias, de procesos. El ejemplo de las uñas, ¿no? Entonces sí, bueno, es un problema de conducta, pero tiene una razón de ansiedad, de miedo. Vamos a descubrir de dónde viene ese miedo. Y pues los miedos, dicen los psicoanalistas, o muchas de nuestras conductas o de nuestros pensamientos vienen de la infancia o situaciones traumáticas. Entonces, pues échale cuentas, ¿no? Ok. Y la terapia humanista va más o menos por la línea. Bueno, esa era una duda que tenía porque es algo que he notado en muchas personas que llevan como un proceso terapéutico por un largo tiempo. Ahora. Lo que pasa es que aquí, Mujer en la Luna, que bueno, para ella es muy fácil decir, pues esto me está afectando y salgo súper rápido y no pasa nada y a lo mejor sí, pero me encierro en mí y busco la solución. Y entonces era de, pues sí, pero no para todos nos es tan fácil salir del hoyo en el que nos encontramos porque pues a veces te encuentras o te enfrentas en la constante de que estás luche y luche y luche y al final del día a veces dices, híjole, qué difícil, ¿no? Vuelvo a lo mismo. A lo mejor yo podría decir, hay en ciertas cosas que yo ya soy un poquito más capaz de sobrellevar y hay otras en las que definitivamente me siguen tirando. Y no es tan fácil como a lo mejor ciertas personas lo podrían ver. O sea, ¿qué es lo que hace que para esa persona le sea más difícil? Hablamos de la personalidad, ¿no? La personalidad es un cúmulo de experiencias, de vivencias que determinan quiénes somos, nuestro carácter, etcétera. La personalidad en sí no es un factor estático, es dinámico. Yo voy evolucionando conforme pasan estas experiencias, me voy moldeando incluso a las circunstancias, si así fuera. Hay agentes de la personalidad que son un tanto estáticos, nuestras primeras vivencias o nuestras primeras experiencias, ¿no? Que pues las marca la primera y la segunda infancia. Ahora bien, conforme voy avanzando en la vida, en una edad, digamos, que esto es debatible, ¿eh? O sea, lo vamos a manejar en la edad que sea. Ese primer acercamiento a mi personalidad o ese primer, ¿cómo se llama con lo que ponen las casas hasta abajo? Cimiento, determina en muchas ocasiones lo que hago ahora, lo que soy ahora. Entonces, si tuve una formación de vida, pues limitada, agresiva, desacreditada, etcétera, voy a crecer con miedos, con inseguridades. Y esto me va a llevar que en la edad adulta pues tenga mayores conflictos a la hora de resolucionar o lo que llamamos ahorita resiliencia, ¿no? O mis factores de autoconocimiento, de autocrítica. ¿Qué hace más vulnerable a una persona? Necesariamente estos factores de la personalidad en primera instancia. Pero ya en segunda instancia, cuando empiezo a reconocerme y demás, ya vienen otros factores que también nos llevan a estancarnos en ciertos conflictos. Una es la recompensa. Puedo llegar a tener recompensas de mi manera de actuar, de mi manera de ser, de mi manera de comportarme. Entonces, si obtengo una recompensa comiendo demasiado, ¿no? Es decir, tengo la atención, tengo sobre todo la atención, comiendo mucho, pues voy a seguir haciéndolo. Y aquí viene la parte de la infancia, porque no tengo una acreditación infantil. Entonces necesito ahorita eso. Y pues por mucho que todo el mundo me diga que hay opciones para recuperarme, opciones para sanarme, pues yo voy a decir, pues no las necesito porque pues, yo estoy muy a gusto aquí. Esos ya son aspectos también de la personalidad. Tiene que ver con esto, tiene que ver con mi voluntad, con mi autoconocimiento y con la formación de mi carácter, sin duda. Interesante. Ese es un debate que hemos tenido ella y yo a lo largo de estos
podcast. Hemos agarrado los guantes y hemos puesto un ring en medio. Hay que aprender a ser tolerantes, ¿no? Con las diversas formas de vida, de conocimiento. Sin embargo, por un lado hay ambivalencia, ¿no? Porque como, bueno, a mí me funcionan mucho las vitaminas y sé que las vitaminas pues nos levantan, ¿no? Entonces vemos a la otra persona que dice, no, yo aquí con mi poder o con mi fe, ¿no? Entonces hay que ser vibrando tolerantes. alto. Claro, hay que ser tolerantes a esas diversas formas, porque digo, habría que ver qué recompensa tenemos o qué recompensa tenemos cuando avanzo, qué recompensa tenemos cuando no avanzo. Entonces, el debate va hacia allá. ¿Qué obtengo? ¿No? Toda vez que lo tengo claro, porque hay otro factor inconsciente, a lo mejor no tengo ni la menor idea de que tengo, menor idea consciente de que tengo un problema, ¿no? Y pues como y recibo la atención y yo me siento feliz porque a nivel inconsciente estoy teniendo otro proceso. Caras vemos, infancias no sabemos. Miren, no nos vamos a meter en eso ahorita. Por favor. Es que eso es para otro podcast. Eso es para otro podcast. Bueno, creo que con eso aclaramos un poco como los primeros acercamientos a la terapia. Qué rica conversación, muy entretenida, muy informativa. Creo que son como el tipo de información que debería de llegar a las personas, ¿no? Desde una base, desde alguien que conoce, que entiende como este tipo de procesos, porque pareciera que son muy simples, pero son sumamente complejos. O sea, entender cómo la mente humana es un proceso, desde mi punto de vista y desde lo que yo me he dado la tarea de aprender, es sumamente complejo y sumamente amplio. Entonces, qué interesante y muchas gracias por apoyarnos un poco a aclarar un poco estas dudas. Digo, las primeras yo tengo más. Y pues ya, por mi parte sería todo. ¿Quieres cerrar con algo más? Pues no, me surgieron muchísimas más dudas, pero bueno, esperemos que más adelante nos las pueda resolver. Porque digo, sin duda alguna, uno puede como ir a la teoría y leer y todo, pero pues, o sea, realmente ya lo habíamos dicho anteriormente, pues no somos expertas, nosotros solo hablamos desde la duda, pero pues nada, qué conversación tan buena. Te deja muchas cosas en qué pensar, ¿no? Yo estoy, ¿cómo se dice? Comprometiéndola públicamente a que regrese con nosotros. Públicamente no me queda, no, públicamente les digo que sí, que me encantó, me gusta mucho poderles transmitir un poquito de lo que he aprendido, de lo que hemos visto por ahí. Y es importante, a mí me llama mucho la atención y me gusta el hecho de que se pueda difundir desde un punto muy relajado, tranquilo, las opciones para mejorar. En mi opinión, hay muchísimas opciones para sentirnos mejor, para estar mejor. Entonces, una de ellas, una de tantas, es la psicoterapia. Entonces, qué mejor que a través de estos medios, de la charla, de lo, pues, hasta desfachatado, podamos tener este acercamiento, ¿no? Porque la psicoterapia en sí, por lo menos en México, había sido muy limitada, era un proceso muy costoso, que ahora se viene aperturando. Entonces, pues ya podemos tener otra opción más para vivir mejor, que es la esencia de esto. El vivir mejor, el sentirme bien conmigo misma, el empezar un proceso de autoconocimiento. Repetí esta palabra como 1000 veces porque de eso se trata. Entonces, qué mejor que haya estos espacios, insisto, que son muy relajados, ¿no? Porque de pronto vemos a los psicoterapeutas muy en nuestro papel, ¿no? Sí. Muy distantes y no tenemos esta apertura. Algunos sí, no digo que todos, porque vayan a decirte de cosas, ¿no? Entonces, hay esta apertura respetando siempre los límites de la individualidad, ¿no? Entonces, yo encantada de poder, pues si no resolver las dudas, pues aproximarnos sí. al conocimiento, ¿no? Claro. De todas maneras, ¿dónde puedes asistir? Si hay como más opciones para que sea gratis o que sea accesible, ¿no? Porque creo que ese también es uno de los limitantes para muchas personas, el hecho de que no saben cuánto cuesta, ¿no? Hay gente que prefiere ir a pagar cosas carísimas en lugar de aproximarse a terapia cuando a veces es muy accesible, ¿no? Como que no tenemos tanta información al respecto. Entonces, claro, porque es nuestra educación. Te decía que es un tabú. Todavía sigue siendo, ¿no? Así medio
medio mal visto, porque todos creemos que estamos locos, ¿no? Esa es una palabra que es constante. Entonces, sí, el área de la psicoterapia es costosa, pero hay también niveles, ¿no? En México tenemos muchas opciones, muchísimas opciones, tenemos en la Ciudad de México el Hospital Juan N. Navarro, el Hospital Fray Bernardino, el Instituto Nacional de Psiquiatría, que nos manejan servicios gratuitos, ¿no? Donde sí hay procesos psicoterapéuticos a nivel clínico y de la atención a la salud mental. También está la opción de desarrollo integral de la familia, el DIF, que también son servicios muy accesibles. Creo ahorita que el costo por sesión más o menos oscila en 100 pesos mexicanos. Es bastante accesible. Y tenemos las opciones particulares que van determinadas por las situaciones socioeconómicas, ¿no? En el área pues metropolitana hay terapias que van desde 600, 700 pesos hasta 300. Pues bueno, habrá quien pueda pagarlas y si no están las otras opciones también, es decir, está al alcance de todos. Y más ahorita porque hay un boom, porque es necesario atención a la salud mental. Acá de este lado, si tienen alguna necesidad, acérquense a los organismos públicos de la salud física y ahí los podrán apoyar, canalizándolos, dándoles varias opciones, ¿no? Bueno, dejaremos de todas maneras información en la caja de descripción. Ahí les dejaremos todo, a dónde pueden acudir, si existen páginas web. Asimismo, si la terapeuta nos permite, podemos compartir tu contacto, si es que se quisieran acercar más contigo o recibir alguna terapia contigo. Claro. Entonces, aquí dejaremos toda la información en la cajita de descripciones y como saben, acérquense, pregunten, platiquen, dialoguen, hablemos, que si no, así llegamos a más, aclarar la mente, dejar de estar tan locos. Yo no, obviamente, pero yo creo que los demás. Ella solo vive en la luna, no está loca, solo vive en la luna. Sí, exacto. Pero muchas gracias por esta conversación. Hoy no hablamos tanto, qué bueno, pero esperamos tenerte próximamente aquí y muchas gracias. Un gusto saludarlas, un abrazo, pues continuemos con esto. Gracias. Adiós, chicos. Bye. Bye.